Antes de empezar con el video, por favor, suscríbanse a mi canal. Muchas gracias. Mi hijo tenía exactamente 3 horas de nacido cuando el amor de mi vida decidió matarme en vivo. No con un arma, no con sangre, no con un accidente. Peor. Con una sonrisa ensayada, miles de luces encima y una multitud gritando su nombre mientras se levantaba el micrófono y decía, con esa voz suya que siempre lograba sonar sincera incluso cuando estaba a punto de destruir a alguien. Sí, es verdad. Ya no estoy con él. Esa etapa terminó. Recuerdo cada detalle de ese instante con una claridad enfermiza. La habitación del hospital olía a algodón, leche tibia y cansancio. Afuera llovía. La luz tenue de la madrugada se colaba por la persiana entreabierta. Mi cuerpo todavía temblaba por el parto. Tenía puntos, sangre seca, ojeras antiguas y a nuestro cachorro envuelto en una manta azul gris sobre el pecho. Había encendido la transmisión por costumbre. Por estupidez. Por amor residual. Adrián Vale, mi alfa, mi marca todavía ardiendo bajo la clavícula, estaba cerrando la gira más grande de su carrera. Estadio lleno. Fuegos blancos. Pantallas gigantes. Fans llorando. Medios en primera fila. El tipo de noche que los agentes convierten en momento histórico. Yo solo quería verlo 5 minutos. Recordar su voz. Respirar un poco menos solo, decirme que, aunque llevaba semanas desaparecido, aunque su equipo filtraba rumores, aunque yo había dado a luz sin él, todavía existía una versión del mundo donde todo aquello tenía explicación. Entonces una periodista desde la zona VIP gritó: Adrián, ¿sigues con Mael Serrano o ya terminaron? Y él no dudó. Ni un segundo. Ni un miserable segundo. Sonrió cansado, se pasó una mano por el cabello sudado y dijo: No quiero hablar demasiado de mi vida privada. Pero sí, terminamos. Hace tiempo. Le deseo lo mejor. Le deseo lo mejor. El aire se me salió del cuerpo. Mis brazos se cerraron por puro reflejo alrededor del bebé, como si mi cuerpo supiera antes que mi mente que en ese momento acababan de dejarme caer desde un lugar demasiado alto. El cachorro hizo un sonido pequeño, apenas un quejido dormido, y yo bajé la vista hacia el justo cuando la pantalla del estadio explotaba en gritos. Mi lobo interno, mi instinto omega, esa parte de mí hecha para reconocer verdad y refugio, no sintió despedida. Sintió traición. No mires, murmuré, aunque el bebé no entendía nada. No escuches eso de él. Pero yo sí lo había escuchado. Cada palabra, cada pausa, cada mentira perfectamente empaquetada para consumo público. La enfermera entró 2 minutos después, sonriendo con una bandeja de medicamentos, y encontró la transmisión todavía encendida, la manta apretada demasiado fuerte entre mis dedos y a mí llorando en un silencio tan hondo que ni siquiera parecía llanto ya. Cariño, ¿qué pasó? No pude responderle enseguida. Porque ¿cómo le explicas a una extraña que el padre de tu cachorro acaba de borrarte delante del mundo entero mientras tú sigues sangrando por haberle dado un hijo? Conocí a Adrián Vale 1 año y medio antes, cuando todavía creía que el amor, si era lo bastante fuerte, podía sobrevivir a la maquinaria de la fama. Yo trabajaba como arreglista vocal para un estudio subsidiario de Lunaris Entertainment. Nada glamuroso. Nada visible. Mi nombre no aparecía en portadas, ni en créditos importantes, ni en fiestas después de los premios. Era de esos omegas que hacen posible la perfección de otros sin que nadie recuerde su cara. Me gustaba así. Me sentía seguro así. Adrián no. Él era el alfa dorado de la industria. Cantante. Compositor. Rostro de campañas imposiblemente caras. El tipo de celebridad por la que las marcas se pelean y los medios inventan romances cada 2 semanas porque cualquier cosa relacionada con él se convierte en dinero. La primera vez que me habló fue en una sala de grabación a las 2 de la mañana, cuando yo estaba corrigiendo una armonía que nadie más había notado. Tú fuiste el que cambió el puente de la tercera canción, dijo detrás de mí. Me giré tan rápido que casi tiré la consola. Solo ajusté una caída de aire. Adrián se acercó, con gorra, sudadera negra y esa forma insoportable de mirar como si el resto del mundo estuviera desenfocado. No. Salvaste una canción entera y nadie te lo dijo. Encogí un hombro. Ya estoy acostumbrado. Su expresión cambió apenas. Algo entre curiosidad y molestia. Eso no debería ser normal para ti. Solté una risa pequeña. Y sin embargo aquí estamos. A partir de ahí empezó a aparecer demasiado. En cabinas donde no tenía por qué entrar. En pasillos donde fingía estar solo de paso. Con cafés que casualmente siempre tenían mi orden correcta aunque yo nunca se la había dicho. Lo peor no fue que me deseara. Eso pasa. Lo peor fue que me escuchaba. Me preguntaba por los arreglos. ¿Por qué cierta melodía funcionaba mejor en menor? ¿Por qué odiaba cantar en público aunque pudiera afinar mejor que varios artistas del sello? ¿Por qué usaba supresores más fuertes de lo habitual? Y yo,
Estúpidamente, le respondía. Porque Adrián tenía eso. Esa capacidad de hacerte sentir como si, en medio de todo su brillo, hubiera reservado un rincón silencioso solo para ti. Nos besamos por primera vez en el estudio B, entre cables y focos apagados, después de una discusión sobre una balada que él insistía en dejar demasiado limpia. Las canciones de amor no deben sonar perfectas, le dije. Deben sonar un poco heridas. Él me miró fijo. ¿Y tú cómo sabes eso? Porque las cosas perfectas no suelen quedarse. No sé si fue esa frase o el modo en que la dije. Solo sé que, un segundo después, me estaba besando como si llevara semanas intentando contenerse. ¿Y yo? Lo dejé. Lo dejé porque cuando un alfa como Adrián Vale te mira con hambre y ternura al mismo tiempo, resulta demasiado fácil creer que quizá contigo sí quieres ser un hombre y no una marca. Al principio fue hermoso. Ridículamente hermoso. Mensajes a las 3 de la mañana, noches escondidos en su penthouse, canciones que decía haber escrito sin pensar en mí aunque todas olían a mí, su cabeza en mi regazo después de conciertos gigantes. Mi nombre dicho bajito, solo en privado, como si ahí sí pudiera tocarlo sin romperse la imagen. Y luego empezó lo que siempre empieza cuando amas a alguien famoso y él todavía no ha decidido si quiere ser valiente. Las cancelaciones. Mi agente dice que aún no. Solo dame un poco más de tiempo. Las fotos arregladas con actrices para apagar rumores. Los comunicados ambiguos. Las cenas en las que yo entraba por el elevador de servicio, aunque era el hombre que llevaba su marca en la piel. Él me juraba que era temporal. Que me estaba protegiendo. Que cuando terminara la gira, cuando se renegociara el contrato, cuando el consejo dejara de presionarlo, cuando la empresa dejara de usarlo como fantasía heterosexual para vender, entonces sí. Siempre había un entonces sí. Yo seguía esperando. Hasta que dejé de darme cuenta de que me estaba volviendo invisible por amor. Cuando vi las 2 líneas, me reí. No de felicidad. De pánico. Fue una risa rota, absurda, de esas que salen cuando el universo te da exactamente lo que siempre soñaste, en el peor momento imaginable. Yo ya sospechaba algo, los olores, el sueño brutal, la sensibilidad nueva en el cuerpo, ese calor tibio en el bajo vientre que ningún medicamento lograba explicar. Pero verlo confirmado fue otra cosa. Recuerdo sentarme en el piso del baño con la prueba entre los dedos y pensar, con una claridad casi cruel. Adrián va a decir que necesita tiempo. Y no me equivoqué. Esperé a contárselo en persona. No por romanticismo. Por respeto. Porque, a pesar de todo, seguía creyendo que un hijo merecía más que una videollamada entre ensayos. Lo encontré en su penthouse 3 noches después, afinando un setlist para un evento benéfico televisado. Había gente entrando y saliendo por todo el departamento. Stylist, asistentes, productor vocal, alguien de imagen. Yo esperé hasta que se quedaron solos. Él me besó apenas cerrar la puerta de la terraza. Te extrañé. Estoy embarazado. Nunca olvidaré su cara. No porque se viera feliz, ni asustado, ni exactamente enojado. Se vio sobrepasado. Como si de pronto la vida real hubiera invadido el set impecable de su carrera. Mael, dijo al fin. Ahí empezó a doler. Porque cuando un alfa está feliz de verdad, primero te abraza y luego habla. Adrián habló primero. ¿Estás seguro? Me aparté un poco. Sí. ¿Te revisó alguien de confianza? Sí. Se pasó una mano por la cara. Caminó 2 pasos. Volvió. No digo que sea malo. Qué frase tan cobarde. Pero tampoco dices que sea bueno. Me miró como si quisiera responder mejor y no supiera cómo. Solo. Necesito pensar. Yo bajé la vista a mi vientre, que en ese momento todavía no se notaba, todavía era solo un secreto latiendo. Siempre necesitas pensar cuando se trata de mí. No es eso. Claro que es eso. Si te dijeran mañana que una marca quiere triplicarte el contrato, no dirías necesito pensar. Si un productor te ofrece un estadio más, no dices necesito pensar. Pero conmigo siempre entras en pausa. Adrián tensó la mandíbula. Porque contigo todo importa más. No. Porque conmigo ya no sabes cómo seguir mintiendo. Eso le dio directo al pecho. Lo vi. Pero no fue suficiente para volverlo valiente. Déjame resolverlo bien, dijo. No quiero que esto explote en los medios antes de que podamos proteger al bebé. Solté una risa amarga. Otra vez proteger. Mael. No. Escúchame tú. Estoy cansado de ser la parte secreta de tu vida. Cansado de que solo puedas amarme fuera de cámara. Cansado de que la palabra futuro siempre dependa de que primero se alineen tus contratos, tu agencia, tu consejo y tu maldita imagen pública. Se acercó. Intentó tocarme. Me aparté. Yo sí te amo. Y esa era la tragedia.
Que no mentía. Sí me amaba. Solo que no lo suficiente como para dejar de ser Adrián Vale antes de que yo tuviera que romperme. Me fui esa noche. No con escándalo. No con amenazas. Solo con un dolor tan limpio que me volvió eficiente. Dejé las llaves, bloqueé a su equipo. Apagué el localizador del auto que me había regalado, renuncié al estudio. Y durante semanas no le dije dónde estaba. Él llamó. Escribió. Mandó mensajes de voz. Yo no respondí. No porque no quisiera oírlo. Porque si lo oía, iba a perdonarlo demasiado pronto. Los últimos meses del embarazo fueron hermosos y miserables a la vez. Hermosos porque mi cachorro crecía sano. Miserables porque cada patadita me recordaba al hombre que debía estar ahí para sentirla. Me refugié en una clínica privada pequeña a la costa, a 3 horas de la capital, dirigida por una beta llamada Aina Robles, amiga de una antigua compañera del estudio. Aina no hacía preguntas que uno no quisiera responder. Se limitó a revisar mis análisis, a enseñarme a sostener mi propio miedo y a decir, con una calma que me salvó más de una vez: no necesitas decidir hoy qué harás con el padre. Solo necesitas llegar bien al parto. Así que me concentré en eso. En respirar, en comer. En soportar las noches largas. En doblar ropita diminuta mientras afuera el mundo seguía girando como si nada. Adrián siguió buscándome. Lo sé porque bloqueaba un número y aparecían 2 más. Porque su agente intentó contactarme, solo para hablar. Porque una vez vi su auto negro estacionado a 2 calles de la clínica y me encerré en el baño a llorar como una cobarde durante media hora. No le abrí. No todavía. Parte de mí quería castigarlo. La otra, peor, quería caer en sus brazos y dejar que me dijera que esta vez sí iba a elegirnos. Pero ya no podía vivir de promesas retrasadas. El parto empezó a las 11:14 de una noche de tormenta. Clásico. Dramático. Inconveniente. Aina llegó en menos de 10 minutos. Las contracciones me partieron con una violencia casi animal. Recuerdo apretar la sábana, insultar a la genética entera de los alfes famosos y pensar, entre un dolor y otro, que si Adrián aparecía en ese momento solo para mirarme sufrir, lo estrangularía con el cordón umbilical. No apareció. Y quizá fue mejor así. Porque el cachorro nació entre mis propias fuerzas, las manos firmes de Aina y una madrugada gris que olía a mar mojado. Cuando lo pusieron sobre mi pecho, todo lo demás perdió volumen. Era pequeño, caliente, perfecto. Tenía un mechón oscuro, la piel suave y un aroma imposible, mezcla de leche tibia, luna y ese fondo alfa que me hizo cerrar los ojos por puro instinto. Lloré. Mucho. Aina pensó que era por el parto. No. Lloré porque acababa de conocer al ser más importante de mi vida, y porque el hombre que debía estar viendo esto conmigo seguía perdido en un escenario, en una gira, en su propia cobardía. ¿Nombre?, preguntó Aina más tarde, mientras revisaba signos vitales. Miré al cachorro dormido a mi lado. Lior. Bonito. Sí. Bonito y peligroso. Porque era el nombre que Adrián había elegido una madrugada meses atrás, medio dormido, con la mano sobre mi vientre antes de que todo se rompiera. Si algún día tenemos un cachorro, había murmurado, quiero que se llame Lior. Suena a luz que vuelve. Yo lo había guardado como se guardan las cosas que aún no duelen. Hasta esa noche. Hasta el hospital. Hasta la pantalla. Después de la transmisión no lloré fuerte. Eso fue lo raro. Pensé que gritaría, que tiraría el teléfono contra la pared, que le escribiría un mensaje tan cruel que le haría sangrar la conciencia. No. Me quedé inmóvil. Con Lior en brazos. La mirada fija en la pantalla, la sensación de haber sido expulsado de mi propia historia. Las redes explotaron en minutos. Lo supe porque el teléfono no dejaba de vibrar. Adrián Vale confirma su ruptura. ¿Quién es el ex misterioso? El cantante pone fin a los rumores. Fans celebran que siga libre. Libre. La palabra me revolvió el estómago. Como si amarme hubiera sido una jaula. Como si nuestro hijo durmiendo a mi lado fuera una nota al pie de algo que él podía cancelar con una sola frase pública. Aina entró, vio mi cara y apagó la pantalla sin pedir permiso. No vuelvas a hacerte esto hoy. Asentí, pero ya era tarde. Lo peor ya estaba dentro. Lior se movió entre mis brazos, inquieto por mi aroma alterado, y fue ahí cuando abrió los ojos por primera vez. No del todo. Solo un instante pequeño, neblinoso. Pero me miró. Y juro por todo lo sagrado que en ese momento entendí una verdad que me sostuvo mejor que cualquier medicina. Él no tenía culpa de nada. No del abandono, no del espectáculo, no del alfa famoso que todavía no sabía ser padre. Ese cachorro solo sabía que yo era calor. Que yo era pecho. Que yo era la voz que había escuchado durante meses desde dentro. Así que me limpié la cara. Lo acerqué más.
Y le prometí en voz baja algo que quizá necesitaba oír yo también. Aunque él nos falle, yo no voy a hacerlo. No sabía todavía cuánto me costaría cumplir esa promesa. Ni cuánto tardaría Adrián en descubrir la magnitud exacta de lo que había destruido en vivo. Adrián no me encontró por intuición. Ni por amor. Ni por un gran gesto romántico. Me encontró porque el mundo de los famosos es una cloaca demasiado eficiente para dejar algo verdaderamente privado. Habían pasado 2 días desde el hospital cuando una cuenta basura publicó una imagen borrosa tomada desde el estacionamiento de la clínica. Yo salía en silla de ruedas, pálido, agotado, con Lior en brazos y una manta cubriéndonos hasta el pecho. La cara del bebé apenas se veía. La mía sí. El texto encima decía: ¿ex de Adrián Vale sale de clínica con un recién nacido? No vi la publicación primero. La vio Aina. Y cuando entró a mi habitación con el teléfono en la mano, ya tenía cara de emergencia. Tienes que prepararte. No hizo falta que dijera más. Sentí el aire volverse fino. ¿Ya lo vio? Si está despierto, sí. Me quedé helado. Porque una cosa era que Adrián me hubiera borrado en público creyendo, quizá, que yo solo era una ausencia más en su vida desordenada. Otra muy distinta era la posibilidad de que acabara de ver la prueba de que había dado a luz solo, y empezara a entender. No tardó. Exactamente 27 minutos después de que la foto subiera, mi teléfono, el número viejo, el que había mantenido apagado por pura nostalgia imbécil, empezó a sonar. Adrián. Lo miré temblando. No contesté. Sonó otra vez. Y otra. Después llegaron los mensajes. Mael, contesta, dime que esa foto no significa lo que creo, por favor. ¿Es mío? Esa última frase me partió por la mitad. Porque había 1000 cosas horribles que Adrián había hecho. Pero esa pregunta dolió de una forma nueva. No porque dudara de mí. Porque revelaba algo peor. La magnitud de lo lejos que lo había dejado la mentira pública. Hasta allí lo había arrastrado su propia cobardía. Hasta el punto de tener que preguntar si su hijo era suyo. Apagué el teléfono. Lloré 10 minutos en silencio para no alterar a Lior. Y luego hice algo que probablemente cambiaría todo. Le respondí una sola línea. Sí. Es tuyo. Y lo anunciaste todo en vivo mientras yo lo sostenía por primera vez. No había pasado ni un minuto cuando el móvil volvió a sonar. Lo dejé sonar. Después llegó otro mensaje. Uno solo. Voy para allá. Apareció esa misma noche. Sin equipo, sin seguridad visible, sin estilista, sin la sonrisa perfecta de las alfombras rojas. Solo Adrián. Empapado por la lluvia. Ojeras brutales. La barba mal afeitada. La misma chaqueta del concierto, arrugada, como si se hubiera subido a un auto en cuanto vio la foto sin volver siquiera a su casa. Aina quería echarlo. Yo casi la dejo. Pero Lior estaba dormida en la cuna junto a mi cama, y una parte de mí, la más agotada, la más rota, la más cruel, quiso que Adrián viera exactamente lo que había hecho. Así que asentí. 5 minutos, dijo Aina antes de salir. Si él levanta la voz, lo saco yo misma. Adrián entró despacio. Y entonces ocurrió algo que no le vi ni en premios, ni en escenarios, ni en entrevistas, ni en ninguna de las veces que fingió tener el control del mundo. Se quedó sin aire. Miró primero mi cara, después la cuna, después volvió a mí. Todo en él se derrumbó en silencio. Mael, dijo, pero el nombre le salió roto. No respondí. Se acercó a la cuna como si temiera que el simple movimiento fuera demasiado para merecerlo. Lior dormía con los puños cerrados, diminuto, tibio, completamente ajeno a la tormenta moral que acababa de entrar al cuarto. Adrián cayó de rodillas. Literalmente. No por dramatismo. Porque sus piernas dejaron de sostenerlo. Es mío, susurró. Yo me reí sin humor. Bienvenido a la parte de la historia que no pudiste manejar con un comunicado. Él levantó la vista hacia mí. Tenía los ojos enrojecidos. No sabía. No. No sabías porque siempre estabas demasiado ocupado pensando cuándo sería el momento correcto para reconocerme. Mael, yo no sabía que estabas en trabajo de parto. No sabía que había nacido. Esa maldita entrevista fue una trampa. Yo. ¿Y qué? Lo interrumpí. ¿Qué cambia eso? Aunque no hubiera nacido todavía, igual dijiste que esa etapa terminó. Esa etapa. ¿Así llamas a nosotros? ¿A esto? Mi voz se quebró al final y lo odié por ello. Adrián se pasó una mano temblorosa por la cara. Mi agencia me estaba presionando desde hace semanas. Habían empezado a investigar tu desaparición, los rumores, las cláusulas del contrato. Ah, claro. El contrato. Siempre aparece justo cuando llega la parte en que debería ser valiente. Eso lo golpeó. No fue así. Entonces explícame cómo fue.
Adrián. De verdad. Explícame cómo un alfa que dice amarme pudo anunciar al mundo que me había dejado mientras yo estaba en una cama de hospital con su hijo recién nacido. Silencio. Largo. Brutal. Y luego dijo la verdad. Creí que si cortaba el rumor en público, te protegía del escándalo mientras te encontraba. Lo miré incrédulo. ¿Protegerme? ¿Otra vez esa palabra? ¿Tú entiendes lo enfermo que suena eso? Me borraste del mapa en frente de millones y lo llamas protección. Él bajó la mirada, no se defendió. Eso, peor que cualquier argumento, me hizo entender que al fin estaba viendo la forma monstruosa que tomaba su amor cuando lo mezclaba con miedo. Yo te estaba viendo, murmuré. Desde la cama. Con Lior en brazos. Adrián cerró los ojos. La culpa le cruzó el rostro completa, salvaje, imposible de maquillar. No hay nada que pueda decir para arreglar eso. Por primera vez hoy, dices algo inteligente. Lior empezó a llorar en el peor momento posible. O quizá en el mejor. Un llanto pequeño al principio, luego más claro, más exigente. Ese sonido recién nacido que no pide permiso para reorganizar el universo entero. Yo intenté incorporarme demasiado rápido y el dolor del parto me cruzó como una cuchilla. Adrián reaccionó por puro instinto. No te muevas así. No me des órdenes. Se detuvo en seco. Respiró. Asintió. Después, con una cautela que jamás le había visto, miró hacia la cuna. ¿Puedo? No terminé de creer que hubiera preguntado. Levantarlo, dijo, casi en un susurro. Yo dudé. Mucho. Todo mi cuerpo gritaba protección. Mi omega se cerraba en torno al cachorro, y al mismo tiempo una parte ridícula de mí recordaba las noches en que Adrián apoyaba la mano en mi vientre y juraba que, si alguna vez llegábamos a esto, sería el padre más entregado del mundo. La tragedia no es amar a alguien imperfecto. La tragedia es recordar con precisión la versión hermosa del justo cuando tienes más razones para odiarlo. Siéntate primero, dije. Lo hizo de inmediato. Como un alumno en penitencia. Me levanté despacio, tomé a Liori, y durante un segundo larguísimo, pensé que podía arrepentirme. Luego se lo entregué. He visto a Adrián Vale sostener premios, guitarras de edición única, contratos millonarios y el escenario entero como si todo le perteneciera por naturaleza. Nada se parecía a esto. Con nuestro hijo en brazos, parecía un hombre bien del significado de su propia vida por primera vez, y descubriendo que había llegado tarde a la puerta. Lior siguió llorando unos segundos. Luego olfateó. Reconoció el aroma alfa. Y se calmó. Adrián hizo un sonido extraño, mitad risa, mitad sollozo ahogado. Hola, susurró, mirando al cachorro como si el resto del cuarto hubiera desaparecido. Hola, pequeño. Yo tuve que mirar hacia la ventana. Porque esa escena era demasiado cruelmente hermosa. El padre que llegó tarde, el bebé que igual lo reconocía y yo, todavía roto, todavía enamorado, todavía furioso. Se llama Lior, dije al cabo. Adrián levantó la vista de golpe. ¿Le pusiste? Asentí. Se le llenaron los ojos. No tenía derecho a que guardaras ese nombre. No. No lo tenías. Volvió la mirada al cachorro. Lior, repitió, y esta vez la voz sí se le quebró. Luz que vuelve. Se quedó callado un momento. Luego, sin apartar los ojos del bebé, dijo. Voy a arreglar esto. No contigo, no con una disculpa vacía. Con todo. La agencia. El comunicado. El escenario. Lo que haga falta. Me crucé de brazos, apoyado todavía contra la cama. No quiero gestos de prensa. No. Lo sé. No quiero que conviertas a nuestro hijo en una estrategia de limpieza de imagen. Adrián levantó la vista por fin. Si tengo que destruir mi imagen para que no vuelva a tocarte el daño que yo causé, lo haré. La frase era intensa, casi perfecta. Y sin embargo ya no me bastaba. Porque el problema con los alfes arrepentidos es que a veces descubren el lenguaje correcto justo cuando la herida ya aprendió a vivir sin él. Las siguientes 48 horas fueron un incendio. La foto del hospital explotó. Los medios unieron fechas. Las fans se dividieron, la agencia entró en crisis, y Adrián, por primera vez en toda su carrera, hizo algo sin consultar a nadie. Canceló todas sus apariciones. Despidió públicamente a su director de imagen. Y convocó una transmisión en vivo. Cuando me avisó por mensaje, casi no respondí. No voy a hacerlo por marketing, escribió, voy a decir la verdad. Si quieres que no nombre nada, no lo haré. Pero voy a dejar de mentir. Lo leí con Lior dormido sobre el pecho y el miedo mordiéndome la nuca. Porque una parte de mí todavía quería creer. La otra sabía que ya había creído demasiado. Aina se sentó frente a mí con una taza de té. ¿Lo vas a ver? Miré al bebé.
Luego la pantalla. Sí. ¿Eso te hace valiente o masoquista? Con él nunca he logrado distinguirlo bien. La transmisión empezó a las 8. No había estadio esta vez. No había luces gigantes. No había fans gritando. Solo Adrián, sentado en una sala blanca de ensayo, con una camiseta negra simple, la cara devastada y ningún guión visible. Se quedó callado varios segundos antes de hablar. Eso ya era raro. En televisión nadie paga silencios así. Hace 2 noches, dijo al fin, hice una declaración pública sobre mi vida privada. Fue fría, cobarde y falsa en lo emocional, aunque sonara simple en lo literal. Dije que una etapa terminó, como si las personas fueran fases descartables. No lo son. Yo sentí el pulso en las sienes. Adrián continuó. Durante mucho tiempo escondí una relación real por miedo, presión de la industria y debilidad personal. Lo llamé protección para no nombrar lo que en verdad era, cobardía. Y hace 2 noches llevé esa cobardía a su punto más cruel. Su voz bajó. La persona a la que dañé estaba en un hospital. Yo no lo sabía entonces. Ahora sí. Y también sé que mientras yo hablaba frente a miles, él sostenía algo que yo debería haber protegido antes que mi imagen. No dio nombres. No enseñó fotos. No vendió intimidad. Eso me sorprendió. No voy a exponer más de lo que ya expuse por egoísmo, dijo. Pero si voy a asumir lo que me toca, fallé como pareja. Y llegué tarde a un momento que nunca debí perderme. No pido perdón público porque el perdón no me lo debe el público. Solo dejo constancia, delante de todos, de que lo que escondí era real, y de que las consecuencias también lo son. Se quedó callado. La mandíbula tensa. Los ojos hundidos. Y luego remató con la única frase que de verdad llegó hasta donde yo estaba. Hay personas que convierten el amor en algo que patean hacia adelante hasta que un día descubren que ya ocurrió la parte irreparable. Yo fui una de ellas. Y si alguna vez tengo derecho a estar cerca de lo que perdí, será sin volver a esconderlo. La transmisión terminó. No hubo música. No hubo maquillaje de cierre. Solo él apagando la cámara con las manos temblorosas. Aina exhaló despacio. Bueno. Al menos esta vez sonó como un ser humano. Yo no respondí. Porque el discurso había sido correcto. Sí. Dolorosamente correcto. Pero la pregunta que seguía latiendo no tenía que ver con cámaras. Tenía que ver con mañanas. Con desvelos. Con pañales. Con noches de fiebre. Con si Adrián Vale, el alfa amado por millones, sabía ser padre y compañero cuando nadie aplaudía. No volví con él esa semana. Ni la siguiente. Ni siquiera después de que se mudara temporalmente a la costa para estar cerca sin invadir. Porque sí, Adrián hizo algo que jamás le vi hacer por nadie. Aceptó mis reglas sin intentar doblarlas. No entró a la clínica sin permiso. No publicó una sola foto, no llevó flores gigantes ni regalos absurdos. No apareció con abogados ni con promesas bonitas. Preguntó horarios. Trajo comida cuando Aina lo autorizó. Aprendió a cambiar pañales con una cara de concentración tan seria que la primera vez casi me reí. Durmió 2 noches en una silla junto a la ventana, cuando Lior tuvo fiebre ligera y yo no podía mantener los ojos abiertos. Y, sobre todo, dejó de decir estoy intentando protegerlos. En su lugar empezó a decir cosas mucho más difíciles. ¿Cómo? No sé hacerlo todavía, pero quiero aprender. O, si hoy no quieres verme, no voy a castigarte emocionalmente por eso. O la peor de todas, porque me tocó donde más dolía. Entiendo si ya no me amas de la forma en que yo esperaba seguir mereciéndolo. Eso fue lo que empezó a mover algo en mí. No las lágrimas. No el discurso público. No la crisis mediática. La permanencia. Verlo lavar biberones a las 3 de la mañana, sostener a Lior contra el pecho sin mirar el móvil ni una vez. Mandar a la mierda a su manager en altavoz cuando intentó insinuar que mostrar demasiado compromiso doméstico dañaría su narrativa de estrella deseable. Yo lo observaba todo con desconfianza y hambre al mismo tiempo. Porque, si soy honesto, seguía amándolo. Solo que el amor ya no era suficiente. Necesitaba respeto. Necesitaba evidencia. Necesitaba un alfa que no me dejara solo la próxima vez que la vida se volviera menos fotogénica. Una madrugada encontré a Adrián dormido en la butaca con Lior sobre el pecho, ambos respirando acompasados. La luz azul del monitor del hospital les dibujaba sombras suaves en la cara. Y por un segundo vi lo que habría podido ser nuestra vida si él hubiera aprendido a tiempo. Eso me hizo daño. Pero también me hizo quedarme mirándolos demasiado. Adrián abrió los ojos despacio. Me descubrió observándolo. No sonrió. No quiso convertirlo en momento tierno de película. Solo preguntó en voz baja. ¿Necesitas que me vaya? Negué con la cabeza. Se hizo un silencio. Largo. Suave.
Sigo enfadado contigo, le dije. Lo sé. Y todavía no sé si podré olvidar la pantalla. Adrián bajó la vista a Lior, dormido contra él. No quiero que la olvides y eso te hace bajar la guardia conmigo antes de tiempo. Lo miré, sorprendido. Eso sí era nuevo. Esa era la clase de frase que dice un hombre que por fin entendió que el perdón no es algo que se arranca con insistencia. Me acerqué despacio. Toqué la manita diminuta de Lior. Luego, casi sin querer, el dorso de la mano de Adrián. Él contuvo la respiración. No te estoy perdonando ahora mismo, murmuré. Ya sería demasiado milagro para una sola noche. Eso me sacó una risa pequeña. La primera risa real que me arrancaba desde antes del hospital. Y quizá fue entonces, no antes, cuando empecé a considerar la posibilidad de que todavía no fuera demasiado tarde para que él aprendiera a quedarse. Nos fuimos de la clínica a 11 días después. No a su penthouse, no a mi viejo apartamento, a una casa alquilada junto al mar donde, por primera vez, no había cámaras, ni asistentes, ni productores, ni comunicados esperando de la puerta. Solo nosotros. Bueno, nosotros y un cachorro con pulmones impresionantes y horarios infernales. Las primeras semanas fueron agotadoras. Lior confundía la madrugada con arte abstracto. Yo lloraba por cansancio. Adrián aprendió a arrullar caminando en círculos por el salón. Discutíamos por tonterías mínimas porque el sueño roto vuelve estúpido incluso al amor más sincero. Y eso, extrañamente, me devolvió algo parecido a la fe. Porque la vida real no parecía un videoclip. Parecía leche derramada, mantas por todas partes, ojeras, tensión y ternura mezcladas. Adrián no brillaba ahí. Se quedaba. Una noche, después de acostar a Lior por fin, salimos a la terraza con 2 tazas de té. El mar estaba oscuro. El viento suave. La casa en silencio. Adrián apoyó los antebrazos en la baranda. Pensé muchas veces que esconderte era la única forma de no perderte, dijo. Y terminaste perdiéndome igual. Sí. No discutió. Eso seguía impresionándome. Mi padre siempre decía que el éxito exige sacrificios estratégicos, continuó. Yo crecí creyendo que podía aplazar lo verdadero hasta que el contexto fuera perfecto. Y lo que hice contigo fue exactamente eso. Lo miré de perfil. Hermoso. Cansado. Más humano que Estrella por primera vez desde que lo conocía. Yo no necesitaba perfección, le dije. Necesitaba presencia. Cerró los ojos un instante. Lo sé ahora. No. Lo sabes porque ya tuviste que arrodillarte frente a la ausencia. Su garganta se movió. Sí. Nos quedamos en silencio. Luego Adrián me miró de frente. No quiero pedirte que volvamos como si nada. No quiero usar a Lior para empujarte hacia mí. Solo quiero preguntarte algo que debí preguntar antes de tomar decisiones por los dos. Esperé. Su voz bajó. Si un día decides intentarlo de nuevo, ¿cómo tendría que amarte para no volver a fallarte así? La pregunta me desarmó. Porque por fin no venía envuelta en soluciones, promesas o control. Venía vacía. Disponible. Humilde. Miré hacia la habitación donde dormía nuestro cachorro. Luego volví a él. En voz alta, dije. Sin esconderme. Sin llamarlo protección. Sin convertirme en la parte de tu vida que solo merece verdad cuando ya no hay cámaras. Y cuando tengas miedo, Adrián, lo dices. No desapareces detrás de tus agentes. No decides por mí. Lo dices. Él asintió lentamente. Como si estuviera memorizando una oración. Puedo hacer eso. No lo jures. Hazlo. Una sombra de sonrisa triste pasó por su boca. Eso también es justo. No fue una gran reconciliación. No hubo lluvia cinematográfica, ni canción nueva, ni paparazzi captando el beso finalmente confirmado. Fue una mañana torpe. Lior había llorado 2 horas seguidas. Yo llevaba la camiseta manchada. Adrián tenía una toalla al hombro y cara de no haber dormido en un siglo. La cocina era un desastre y el café sabía horrible. Pero el cachorro por fin se durmió. Y yo, agotado, me senté en el sofá sintiendo que el cuerpo ya no me pertenecía del cansancio. Adrián se quedó a unos pasos, mirándome como si todavía no supiera si acercarse era un privilegio o un riesgo. Levanté la vista. Ven aquí. No se movió enseguida. ¿Seguro? No me hagas repetirlo o cambio de opinión. Eso sí lo hizo avanzar. Se sentó a mi lado con la cautela de quien sigue consciente del daño que puede hacer incluso en la ternura. Yo tenía a Lior dormido sobre el pecho. Sin hablar demasiado, moví un poco la manta. Adrián entendió. Se inclinó. Y por primera vez estuvimos los 3 abrazados a la vez. No de forma perfecta. No de revista. Lior entre ambos, tibio y pequeño.
Adrián rodeándonos con un brazo tembloroso. Mi cabeza apoyándose, casi sin querer, contra su hombro. Sentí su respiración romperse. Muy leve. No pienses que esto arregla todo, murmuré. No lo pienso. Todavía estoy herido. Lo sé. ¿Y si vuelves a escoger una pantalla antes que a nosotros? Esta vez respondió sin demora. No habrá una segunda vez. No porque lo dijera bonito, sino porque ya había aprendido lo que costaba llegar tarde al cuarto correcto. Cerré los ojos un momento. Lior suspiró dormido. El mar sonaba a lo lejos. Y entendí algo simple, doloroso y extrañamente pacífico. Mi alfa celebridad se anunció nuestra ruptura en pleno escenario. Si me rompió en el hospital mientras yo sostenía a nuestro cachorro recién nacido. Si convirtió el peor momento de mi vida en una herida pública que nunca olvidaré del todo. Pero también era verdad otra cosa. Que a veces el amor no se salva cuando alguien promete sentir más. Se salva, si es que se salva, cuando esa persona por fin aprende a quedarse después del aplauso, después del escándalo, después de descubrir que la vida real no cabe en un contrato. Adrián llegó tarde al nacimiento de su hijo. Tarde al derrumbe. Tarde a muchas verdades. Pero esa mañana, con el peso cálido de Lior entre los dos y sus brazos alrededor de nosotros sin esconder nada, comprendí que por primera vez no estaba llegando a un escenario. Estaba llegando a casa.